Bueno, realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta hermosa tarde. He estado orando por ustedes y doy gracias al Señor por este tiempo que podemos pasar juntos. Como yo le decía a muchas hermanas, cuando comenzó el año no estaba en mis planes. De hecho, ni siquiera las conocía. No sabía que estaba un grupo de hermanas ahí en Alta Italia. Pero a mí me sorprende el Señor porque los planes de Dios siempre son otros y Él siempre nos saca de todas las estructuras que nosotros tenemos. Y me hacía acordar al Salmo 135:6. Lo que Él quiere, lo hace. Lo que Él quiere, lo hace. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y sin duda, Él quiso que tuviéramos este encuentro y de esta forma. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y que ilumine nuestras mentes para poder entender lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, ¿no? No podemos negar que fue un año diferente. De golpe se paró todo, nuestra vida normal se interrumpió abruptamente, muchas cosas cambiaron y tuvieron un giro inesperado. Mi hija, la menor, yo tengo 3 hijos, los 3 están casados y la menor se casó en noviembre. Y bueno, había planificado sus vacaciones, habían planificado irse, salir con su esposo, y sus vacaciones eran la segunda semana de marzo. Y ahí quedó todo. De golpe ella tuvo que dar de baja esas vacaciones que tanto deseaba, que tanto esperaba, y terminaron parando en casa, porque me preguntan, mami, ya que yo vivo en un departamento, no tengo para salir, tenemos que pasar 15 días encerrados, ¿qué te parece si vamos para casa? ¿Nos dejas ir para casa? Así que de golpe la tuve a mi hija con su esposo, que iban a ser 15 días y terminaron siendo 3 meses. Pero bueno, el Señor soberanamente rompió con nuestras agendas y todo lo que teníamos. Dios rompió con nuestras rutinas, que al principio estábamos contentos, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, vamos a descansar, vamos a estar en casa, vamos a hacer cosas que hacía mucho que no hacíamos. Y después terminó siendo una rutina estar en casa. Pero fue tremendo porque se cerraron los templos, el mundo se paralizó. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo estamos enfrentando estos tiempos, hermanas? Tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos peligrosos. Según 2 de Timoteo, ¿te acordás? 2 de Timoteo 3:1 dice que estos tiempos, los postreros tiempos, serán tiempos peligrosos. Y esa palabra peligrosos significa feroces. Y yo me preguntaba, ¿cómo estamos viendo todo lo que está pasando? ¿Estamos viendo con una mente humana, una mente natural? ¿O podemos discernir espiritualmente lo que estamos viviendo? ¿Cómo
interpretamos lo que está sucediendo. ¿Saben? Estos tiempos difíciles son reveladores y significativos. ¿Te vas a acordar? Estos tiempos son reveladores y significativos. Porque estos tiempos revelan cómo estamos, dónde estamos paradas, cuáles son nuestras convicciones. Nuestras convicciones son claves para estos tiempos, porque afectan e influencian nuestros pensamientos, el lenguaje y nuestra conducta. Una de las definiciones de convicciones proviene del latín convicto. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias, escucha bien, que le permiten sostener un determinado pensamiento, lenguaje y acción a pesar de las circunstancias que les toque vivir. Un ejemplo, el de David. Era un muchachito de nombre de David. ¿Se acuerdan la canción? Era un muchachito de nombre David, pero que vivía por convicciones. Si ustedes van a 1 de Samuel, el capítulo 17, no lo podemos leer todo por el tiempo, pero por favor, después ustedes lean los detalles de la palabra. 1 Samuel 17, el versículo 16 dice, durante 40 días, ¿les suena cuarentena? ¿Ah? Durante 40 días venía el gigante Goliat a oprimir al ejército de Israel. Guarda, Atenti. El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel huían y tenían gran temor. Así estaba el pueblo de Dios, huyendo y con gran temor. Pero en el versículo 26, aparece David en la escena, un muchacho con convicciones, y se para y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué convicciones? Y ahí vemos cómo sus convicciones habían afectado su pensamiento, su lenguaje y su forma de actuar. Vea, hermana, David vivió por convicciones porque tenía una relación profunda e intensa con Dios. Para David no era solo conceptos teológicos abstractos. A veces nosotros vivimos de conceptos, pero nos cuesta vivir esos conceptos a la vida diaria, a las situaciones de todos los días. Pero para David, su fe era diaria. Vivía diariamente este encuentro con el Señor. Era una realidad constante la presencia de Dios en su vida. Por eso él se planta y en el versículo 37, con toda autoridad puede decir, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará. La fe de David afectaba su forma de vivir
y la forma de ver las circunstancias a su alrededor. Y aunque solo era un muchacho, era más maduro que el mismo rey y que todo el pueblo. Ahora, cuando tu fe impregna toda tu vida, hay una transformación, hay un cambio de carácter, hay una manera distinta de vivir y de mirar lo que nos pasa a nuestro alrededor. Hay valores que van a ser cambiados, hay hábitos que van a ser reemplazados y hay una actitud diferente que vamos a tener. Porque la fe salvadora, genuina, mi querida, siempre va acompañada de arrepentimiento seguido de un crecimiento. La fe, lo vuelvo a repetir, salvadora, genuina, siempre va acompañada de arrepentimiento seguida de un crecimiento. Al comienzo de nuestra vida cristiana, ¿te acordás ese día que naciste de nuevo? Porque dice la Biblia que lejos de Dios estábamos muertas espiritualmente por nuestro pecado. Pero hubo un día, glorioso día, me encanta la letra de una canción, glorioso día, el día que nos encontramos con Jesús, nos arrepentimos de nuestro pecado, de vivir independiente de Dios y pusimos nuestra fe en Jesús. Ese día nacimos espiritualmente, así que yo espero, hermanas y amigas que están ahí a lo mejor escuchando y viendo, que vos hayas podido tener esta experiencia gloriosa de haberte encontrado con el Salvador. Si es así, como dice la palabra, nacimos y fuimos bebés espirituales, ¿verdad? Bebés en las cosas de Dios. Entonces a muchos nos tenían que enseñar a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, porque no era natural para nosotros. Pero a medida que pasa el tiempo, lo natural sería que crezcamos, que maduremos, que dejemos de ser esas niñas que nos tienen que buscar para ir a la iglesia, que queremos que nos visiten, que nos llamen, para poder comenzar a dar. Por eso el apóstol Pablo, vez tras vez en sus cartas, animaba a que maduren, a que crezcan. Me encanta lo que dice, busca Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28, 29. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, ahí la palabra perfecto o maduro en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice él, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. El capítulo 2 y 1 dice, porque quiero que sepáis, y subrayen esta frase, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Cuán gran lucha. Parece que al apóstol no le alcanzan las palabras para decir todo lo que implica el crecimiento. La palabra lucha ahí es la palabra griega agona, de donde proviene la palabra agonía, que transmite la idea de un gran conflicto espiritual. No es fácil, desde el momento que nos entregamos a Cristo, el proceso de transformar nuestra mente, nuestro corazón,
No es fácil cambiar los patrones de conducta que vienen con nosotros, que hemos aprendido. Nosotras, mujeres, entramos al reino de Dios con inseguridades, con temores, hábitos pecaminosos, complejos, heridas que el pecado provocó. El Espíritu Santo tiene que tratar con cada una de nosotras y requiere un esfuerzo. El crecimiento requiere un esfuerzo, requiere tiempo y una voluntad rendida. ¿Sí? Por eso dice que Pablo trabaja y se esfuerza. Ahora, ¿qué problema es cuando pasan los años, mujeres amadas, y hemos dejado de crecer? Por negligencia, por conformismo, por comodidad, por pecado, o por heridas no sanas. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, Alejandra, sí te escuchamos. Perfecto, bien. ¿Qué problema es cuando nosotros dejamos de crecer, querida? Quizá en este tiempo has dejado de crecer. Porque te acomodaste, te relajaste. Yo le decía a las hermanas amadas de mi congregación, queridas, no es tiempo de relajarnos, ¿eh? No estamos en vacaciones espirituales. Ahora, los peligros de la inmadurez. Los peligros de la inmadurez. Sabe, hermana, que cuando uno deja de crecer espiritualmente se nota. Se nota en tus reacciones y los primeros que notan son los que viven con vos. Los que están cerquita tuyo. De golpe tratas mal, levantas tu voz, tu forma de hablar cambia en tu conducta, pero también se ve en nuestra relación con los demás. En nuestra relación con los demás. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con las demás hermanas? ¿Cómo está tu relación con los que viven en tu casa? Mire, Dios quiere que tengamos la nobleza, la humildad y la sencillez de los niños. Me encanta escuchar orar a los niños porque ellos son tan sinceros que nos sorprende. Pero 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, maduros en el modo de pensar. Hay una exhortación muy fuerte, ¿saben? Para dos iglesias. De golpe, los corintios, por un lado, y por otro lado, los hebreos. ¿Sí? Los síntomas de los corintios, por su inmadurez, se reflejaba en los problemas que tenían en los unos con los otros. ¿Sí? Ahí vemos en 1 Corintios 3, si ustedes buscan después, más tarde, para seguir viendo este tema, dice que había entre ellos celos, contiendas y disensiones. ¿Sabe qué es la palabra disensión? Había divisiones. ¿Por qué? Porque tenían la forma de pensar como los niños. Ahora, ¿cómo piensan los niños? ¿Usted se ha visto?
Yo ya no tengo niños, hace rato que no hay niños en la casa. Pero tengo los nietos. Y uno puede ver, el niño es el centro, es egocéntrico y no conoce otra perspectiva diferente a la suya. Es él y él. ¿Mm? El niño piensa así: dame lo que quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, y hazlo ya. ¿Mm? Muchas veces nosotras tenemos ese pensamiento de niña. Y los corintios luchaban con ese pensamiento en su inmadurez. Y esto traía conflicto, traía choques entre ellos, división. Pero en el caso de los hebreos, que sería hermoso para hacer un estudio, y ver 1 Corintios por un lado y ver Hebreos por otro, con todo lo que esto implica, porque es tan rico, hay tanto para aprender de estas dos iglesias en su inmadurez, que solamente hoy vamos a mencionar para que le quede la duda y busquen ustedes. ¿Sí? Dice, en el caso de los hebreos, su inmadurez pasaba por la falta de firmeza. Eran inestables. Eran hermanos inestables. ¿Viste? El inestable va y viene. ¿Sí? Y por la falta de confianza en la palabra de Dios. Mira cómo se puede manifestar la inmadurez. Por un lado dijimos, en conflictos con los demás, los corintios. Y por otro lado, los hebreos lo reflejaban en una inestabilidad y la falta de confianza en la palabra de Dios. Por eso, ellos descuidaban la salvación. Hebreos 2:3. En peligro, siempre estaban en peligro de apartarse. Hebreos 3:12. Estaban endurecidos sus corazones. Hebreos 3:13. Eran tardos para oír. Hebreos 5:11. Le faltó discernimiento. Hebreos 5:14. Eran temerosos. Hebreos 12:12. Emocionales. Dejaban de congregarse. Hebreos 10:25. Sabe que cuando uno analiza el contexto de los corintios vivían en una corrupción moral tremenda, no tan distinto a lo que vivimos nosotras hoy. Y por otro lado, los hebreos estaban pasando persecución, habían sido maltratados, habían tenido que abandonar sus casas, pero en su inmadurez no pudieron tolerar lo que estaban pasando. Y se empezaron a enfriar, se comenzaron a desanimar y a alejarse. Esto me hizo pensar mucho en nuestros tiempos que nosotros estamos viviendo. Como dijimos al principio, tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos peligrosos. Y que cómo la inmadurez nos puede llevar fácilmente a querer tirar la toalla. Querer tirar la toalla. Ahora, ¿cómo dejamos la niñez espiritual? ¿Cómo salimos de ahí? Bien. Primero, la comunión diaria.
Hermanas, como decíamos, David tenía más que conceptos. Él vivía lo que creía. No solamente tenía la Biblia en su cabeza, él la llevaba a las cosas prácticas y diarias. Pero además dice la palabra que nosotros tenemos que desear la leche, desearla. Ese hambre de aprender la palabra, de saber cada día más, de tener un tiempo profundo con el Señor, de no conformarnos con un devocional, sino de ir a investigar la palabra, escudriñar la palabra. Siempre digo yo como, a mí me gusta el lemon pie, ¿no? Me encanta, las hermanas acá me miman, y por eso estoy gordita. Porque ellas me traen lemon pie siempre. Pero yo le digo a las hermanas, a mí me sirvió esto, porque cuando yo tengo un lemon pie en la heladera, paso y hago un pellizquito. ¿Ah? Y me levanto a la mañana, digo, me voy a tomar un café con leche, con un pedazo de lemon pie, y yo me acosté a la noche pensando en el lemon pie, y me desperté pensando en el lemon pie. Y a la tarde digo, me voy a comer en la hora del mate. Y estoy pensando ya en la noche, hasta que el lemon pie no me queda. Lo acabo, no me dura. Miren si nosotros tuviéramos esta actitud con la palabra, de desearla tanto, que me la como y me deleito y estoy pensando en el próximo bocadito, porque me deleito en esto. Qué hermoso, hermana. Eso transforma nuestra forma de pensar. Nos saca del egocentrismo y nos lleva a ver las cosas como el Señor las ve. Nos lleva a conocerlo más a Él. Voy a aprender a amar como Él ama, mujeres. Ahora, lo segundo pensaba, tenemos que renunciar al yo. Todos los días tenemos que renunciar al yo. Nuestro yo no quiere morir, se resiste y lucha para vivir, lucha por sus derechos, lucha por lo que le gusta, lucha por lo que quiere, lucha por lo que piensa y cree tener la razón siempre. Quiere tener el control de las cosas, hermanas. Y mi yo pelea por una posición, pelea por un lugar, pelea por ver quién sabe más, pelea por el reconocimiento. Mi yo tiene que morir. La palabra con Cristo estoy juntamente crucificada. Tiene que ser una experiencia diaria. Diaria. Y esto nos va a ir sacando de esa niñez. Pero además también tenemos que aprender a renunciar a nuestra voluntad. No es lo que yo quiero, no son mis planes. Si renunciamos a nuestra voluntad, vamos a buscar más fácilmente la voluntad del Señor. Y no vamos a estar en una lucha con Él. No vamos a estar viendo si es más importante lo que yo creo que lo que Él me dice en su palabra. Pero además, hermanita, requiere un corazón humilde, humilde. Y la necesidad de siempre estar aprendiendo, hermana. Nosotros aprendemos de todo. De un niño. Yo he aprendido, a mí me gusta escuchar a los jóvenes, cuando vienen acá y se juntan, a mí me gusta aprender de ellos, porque también ellos tienen cosas que nos pueden enseñar a nosotros.
Tener un corazón enseñable. Cuando una hermana te quiere decir algo, cuando una hermana te quiere corregir, siempre con amor, siempre con la ternura de Cristo. Pero ser enseñables. Eso hace que nuestro yo disminuya. Y crece Él en nosotras. Crece Él. Lo último que quería decir para cerrar esta parte, hermanas, que también para crecer no te tenés que aislar. A veces nosotros levantamos murallas con otras hermanas, ¿verdad? Uno dice, esta no me cae tan bien, me llevo mejor con fulanita. Y bueno, a la hora de organizar, no, a mí poneme con esta. No, no me pongas con aquella porque igual. Y ¿saben que el proyecto de madurez del Señor era que estemos todos juntos? Y Dios usa a esa hermanita que por ahí te cuesta trabajar, usa esa hermanita difícil, y a lo mejor yo soy difícil para otro también, ¿no? Usa esa hermanita difícil para transformarte, para hacerte mansa, para hacerte humilde. Dios la usa. El proyecto de santificación, el proyecto de transformación de Dios es que estemos juntas. Hierro con hierro, dice la Biblia. Se afilan. Hierro con hierro. Y Dios pensó de esa forma para que vos puedas crecer y para que puedas dejar de ser una niña. No individual, sino con todas y entre todas. Independientemente, hermanas, de las frustraciones o decepciones, Dios usa a todos en el cuerpo para que maduremos. Y para ir cerrando ya, ¿estamos madurando? ¿Ha habido cambios en estos tiempos? ¿Has aprendido a amar más? ¿A ser más paciente? ¿A ser más bondadosa? ¿Qué dirían los que están alrededor tuyo, hermana? Claro. Seguimos en este proceso, mi querida. Seguimos en este proceso. Y el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, queridas. Hay que dejar la niñez para poner manos en el arado. La mies es mucha y los obreros son pocos. Me acuerdo de eso. Y a veces estamos pero tan envueltos en nuestra niñez que no podemos ver la necesidad que hay alrededor nuestro. No podemos ver la necesidad que tienen las almas afuera, la desesperación que hay hoy, la tristeza, la angustia, para dejar de pensar en nosotros y poder empezar a dar entre nosotras, pero también a un mundo que se está perdiendo afuera, hermanas. Es tiempo de que crezcamos. Que el Señor las bendiga muchísimo y aliente en este tiempo a ir por más cosas en el nombre del Señor. Y quiero terminar con David, como empezamos. Este guerrero que se pudo parar firmemente con sus convicciones. Y aunque era un muchachito, pudo marcar la diferencia en medio de su pueblo. ¿Y saben qué? Vio el obrar maravilloso de Dios. Dios
no lo decepcionó, porque Dios no decepciona a nadie. Él es fiel. Él es fiel. Que el Señor las bendiga, mis hermanas, y vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Qué les parece? Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo hermoso que podemos pasar en comunión con vos, Señor, y las hermanas. Gracias, Padre amado. Gracias por tu ternura para tratar nuestro corazón, para enderezarnos cuando a veces nos desviamos, cuando quizá hemos dejado de crecer y nos hemos relajado en este tiempo. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias por el llamado. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar el ánimo, el aliento, la fuerza, la esperanza, la visión para estos tiempos, Dios. Y yo te ruego, Padre, que vos puedas estar hablando y moviéndote en Alta Italia. Que haya un pueblo que se levante, Señor, a proclamar tus verdades, aún en medio de esta pandemia, Señor. Sacudí los corazones que se han relajado, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Y te ruego que se levanten mujeres que dejen la niñez para poder ser usadas por vos, Señor. Clamo, Dios, por estas mujeres, bendecilas, guardalas, Señor, que puedan hacer frente a cada situación, tomadas de tu mano, porque ahí estamos seguras, Señor. Nosotros somos un pueblo de esperanza, que esto se pueda ver, que se salga la queja, Señor, y que pueda haber aún en medio de esta situación un gozo que se sobrepone en medio de todas las situaciones y las circunstancias que nos toca vivir. Gracias, Padre. Gracias por estar, por acompañarnos y por sostenernos. Dejamos esta palabra en tus manos para que siga, aún en la noche, Señor, como el salmista, pueda estar, Señor, moviéndose en nuestra mente tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.